tal? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. El día de hoy vamos a ver lo que es ser libres, ser libres en Jesús, porque normalmente nosotros siempre buscamos a lo mejor un método para ser libres. Por ejemplo, pues no yendo a algún lugar donde te recuerde hacer o estarte quitando las ganas de hacer algo porque, porque dices, bueno, yo puedo más, pero a la mera hora no podemos y necesitamos la ayuda de Dios para poder ser libres. Y entonces, realmente, cuando Dios quiere hacer libre a una persona, lo hace. Él no maneja un método, o sea, Él no es siempre así lo va a hacer, no. O sea, Él tiene muchas maneras de hacerlo, obviamente, pero también siempre llega a donde mismo, a hacer libre a la persona. Pero nosotros creemos que Dios nos, nos va a hacer libres de una cierta manera y siempre va a ser igual a todos y no va a ser así. Es como si le dijéramos a Dios, Dios, no hables más que lo que dice la Biblia y lo queremos atar para que no hable más de lo que dice la Biblia. Acuérdense que la Biblia es un testamento de Dios. Es algo hecho por el Espíritu Santo a través de los hombres para que escribieran todo lo que está escrito. Perdón. Pero no quiere decir que Dios está solamente en ese cajón o en ese libro. Él, él obviamente pues, es mucho más. Nosotros Nosotros podemos estar en ese cajón, o sea, nosotros somos los que necesitamos esa guía de parte de Dios con la Biblia, porque la Biblia provoca eh, pues que nos redarguya la palabra, que esa es la idea de este segmento que vamos a hablar ahorita, y, y que, y que nos purifique y que nos confronte con lo que estamos haciendo mal. Vamos a leer como siempre la Biblia y vamos a ver el pasaje o un pequeño pasaje donde es donde nos habla de esto y, y que Jesús es el único que nos puede liberar de todas las angustias, de todas las enfermedades, de todos los demonios, de todos los, si quieres decirle, como les dice la gente, que son cosas que ya están metidas en nosotros, pero son pues, cosas que nosotros mismos provocamos cuando abrimos puertas. Y son adicciones, lo que dice la gente, no, es que es una adicción, es que es una enfermedad, que tiene, por eso se porta de esa manera. Es que es bipolar, es que está enfermo de eso, de que no está enfermo, está poseído de demonios. Por eso se porta de dos maneras diferentes, o tres, o cuatro, o cinco, a veces hasta 10 o más. Y empiezan a hablar de diferentes personas en esa persona, y es porque está todo agarrado del Satanás por las puertas que abrió la persona. Vamos a leer el libro y vamos a seguir hablando de esto. Y vamos a abrir el libro, bueno, el libro no, la Biblia, perdón, en el libro de San Juan, en el capítulo 8 y el versículo, vamos a empezar en el 31. Fíjense cómo le está hablando Jesús en estos versículos, le está hablando a la gente que, que ya habían creído en él, no era gente ignorante de él, o sea, ya lo conocían a él, ya sabían de los milagros que había hecho, ya sabían de las proezas que había hecho durante
el transcurso que había estado ya, pues a la vista de todos, o sea, que ya todos empezaron a conocer que Él era Jesús. Y bueno, vamos a darle porque si no se me va el tiempo, empiezo a hablar de otras cosas y no quiero hablar de otras cosas, porque esto es importante. Dice, Dios dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú empiezas a leer la Biblia, cuando tú no la conoces, y empiezas a leerla, y empiezas a ver las cosas que dice, los mandamientos, las formas como debemos de portarnos, eh, la- todas las cosas que nos dice cómo debemos ser en nuestra vida. Esas cosas, cuando andamos en algo mal, nos empieza a redarguir, o sea, nos empieza a, pues, a quitar el tapete, en pocas palabras, cuando, así como decimos nosotros. Nos empieza a quitar el tapete y nos empieza a decir, ¿sabes qué? Aquí estás mal. Así no es, es así, como dice aquí en este libro. Y entonces empezamos a ver que las cosas que hacemos por costumbre no son las que Dios quiere que nosotros hagamos. Y entonces va a llegar un momento en que vamos a decir, ¿sabes qué? Estoy mal, ya me redarguyó la palabra, ya me va a edificar también y me va a hacer cambiar. Y entonces hace cuenta que empieza el gusanito adentro de mí, que no es el gusanito, sino que es Dios el que está moviéndose y me está diciendo, estás mal, el Espíritu Santo estás mal, estás mal, estás mal, hasta que yo entiendo que estoy mal. Y entonces voy a pedir perdón al Señor. Díganme ustedes, ¿ese es un método de hacerlo? A lo mejor sí, a lo mejor no, pero Dios le gusta mucho hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque es la forma como nos puede enseñar que estamos bien y en que estamos mal. Entonces, le voy a seguir diciendo un poquito más, voy a leer un poquito más. Dice, y respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, es del pecado. O sea, si tú haces pecado o si yo hago pecados, pues soy esclavo del pecado. ¿Quién es el pecado? Pues es Satanás. Y el esclavo no queda en la casa, no se, perdón, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, ¿quién es el hijo? Jesús. Jesús es el único que te puede libertar y me puede libertar a mí. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Los que Los que no quieren a Jesús o los que no quieren que Jesús sea Dios o los que no creen en Jesús, obviamente están en contra de Jesús. Así es, son las cosas. O sea, si tú, que espero que no sea así, estás en contra de las palabras que Jesús hace o dice a través de la Biblia, entonces estás en contra de Jesús. Si tú, por ejemplo, dices, no, es que yo no quiero dejar la cerveza, o yo no quiero dejar el cigarro, o yo no quiero dejar este vicio o el otro, las drogas, etcétera, etcétera, entonces estás en contra de Jesús, porque no es lo que Dios quiere que tú hagas, no es lo que quiere Dios en que tú estés dentro de. Dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Cerca de quién es vuestro padre, el que está diciendo él. O sea, vuestro padre no está diciendo que es su padre, está hablando que es el padre. ¿Quién es el que los maneja, el que los aconseja? ¿Quién los aconseja? Pues Satanás está aconsejando a la persona. Entonces, nosotros, la única forma de poder ser libres es que Jesús, Dios, nos haga libres. ¿Cómo nos va a hacer libres? Primero permaneciendo en la palabra. O sea,
Permanecer en la palabra quiere decir haciendo la palabra de Dios, leyéndola, escudriñándola, viendo a ver de qué es lo que se trata, por qué dice las palabras que dice. Y entonces nosotros, al hacer eso, seremos sus discípulos, verdaderamente seremos sus discípulos. O sea, seremos verdaderamente sus seguidores. Dice, y entonces conoceremos la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad está dentro de este libro. Si no la sabemos es porque no la hemos leído. ¿Cuánta gente no sigue una religión y ni siquiera ha hojeado la Biblia? Yo cuando no conocía a Jesús, ni por aquí me llegaba la Biblia. Hasta que conocí a Jesús empecé a leerla y empecé a darme cuenta de todas las equivocaciones que yo estaba haciendo. Y entonces empecé a pedir perdón por cada una de ellas. Pero si no la lees, si no la conoces, ¿cómo es posible que tú digas yo soy libre, yo no tengo nada que ver? Yo soy, yo no le hago daño a nadie, como algunas personas han dicho. Yo nunca le hago daño a nadie. Pero no eres libre. Y al no ser libre, de repente le haces daño a las personas, aunque no quieras. ¿Por qué? Porque haces lo que el padre que somos, el padre que tenemos antes de la libertad, que es Satanás, nos empieza a aconsejar de alguna manera para que creamos que son nuestros pensamientos. Y no son nuestros pensamientos, son pensamientos de él, para atacar a las otras personas, a las otras gentes. En otras palabras. Fíjense cómo Jesús quiere que nosotros seamos libres, verdaderamente libres. Y muchas veces nosotros nos aferramos a la maldad. No nos aferramos a la bondad, no nos aferramos al lado de Jesús. Muchas veces nos aferramos al lado de Satanás, que es el que verdaderamente quiere manejar nuestras vidas. ¿Por qué? Pues quiere que nos perdamos. Ese es todo el cuento. Él quiere tratar de ganar la batalla que ya está perdida. Y va a tratar de llevarse a la mayor parte de la gente o a la totalidad de la gente, va a tratar de llevárselo al infierno. Porque después del infierno sigue el lago de fuego. Y el lago de fuego es donde va a ser aventado Satanás y todos los demonios, y etcétera, etcétera, ángeles de luz y todo. Pero no es en el infierno donde lo van a aventar. Va a ser después. Cuando ya venga Jesús después, mucho después. Pero antes de eso, pues Satanás quiere llevarse a todos los que pueda al infierno. En el infierno obviamente están todos sus allegados, muchos de sus allegados, torturando a la gente que está en el infierno. Y entonces, obviamente, pues quiere destruirnos. Él nos odia, no nos ama, nos odia. Mucha gente cree, no, 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 es que Satanás es acá, bien bueno, no es cierto. Te va a matar, te va a destruir. Al hacer lo que él hace, te está destruyendo. Va a llegar un momento en que te vas a destruir solo. Si no estás con Jesús, vas a ser destruido. Si no estás en el cielo, vas a ser destruido. Eso no, muchas veces no lo hemos entendido y creemos que a lo mejor, y la vuelta que le damos o la excusa que damos es de que, no, es que el infierno a lo mejor no existe, pues puro cuento, el infierno está aquí. No, no. Sí batallamos y sí tenemos problemas aquí en el mundo y lo que tú quieras y gustes. Pero el infierno es otra cosa. El infierno es un verdadero infierno. Es un verdadero mártir, martirizarte, destruirte, sin poder destruirte. O sea, imagínate que te entierran un cuchillo y te duele, y luego sacan el cuchillo y se te sana porque eres indestructible y te lo vuelven a meter, y así está todo el día metiendo el cuchillo en el estómago o en el tórax, donde sea. Y tienes el dolor porque es tu cuerpo, pero como es indestructible, porque ya es otro cuerpo que te da de Jesús, o sea, es otro cuerpo que nos da Dios después de morir. Entonces ya no es destructible. Por, por Satanás no es destructible. Por las cosas naturales no son. Entonces,
El único que puede destruir es Dios y va a ser cuando aviente la gente o aviente la gente que no creyó en Jesús. Y cuando aviente a la gente y a los demonios y a Satanás mismo al agua y fuego, ahí sí va a haber una destrucción total de la persona. Pero eso todavía falta. Y a lo mejor todavía falta, no sé si se vayan a destruir o no, porque yo no lo veo eso, no lo he visto. Pero a lo mejor van a estar sufriendo ahí todo el tiempo con fuego. Imagínate un lago de fuego y de azufre, todo el tiempo quemándote. ¿Eso es lo que quieres para tu vida después de morir aquí? ¿Eso es lo que quieres, lo que deseas? ¿Eso es lo que dijeras, sabes qué, vale la pena, déjame seguirle haciendo la maldad y no importa, al cabo no pasa nada? Si pasa, si pasa, y va a pasar. Aunque usted no lo crea, aunque yo no lo crea, y aunque nadie lo crea, va a pasar. Entonces, acuérdate, hay que saber cómo ser libres. La única forma de ser libres es que Jesús nos haga libres. Y hay un canto que viene de que cuando Dios traiga atrás la cautividad, verdaderamente van a ser libres. Y sí es cierto, es la única manera que podamos ser libres verdaderamente, cuando Jesús verdaderamente nos hace libres. Si Jesús no nos hace libres, no hay nada que te pueda ayudar para ser libre. No tú mismo, Satanás menos te va a ayudar, ni ningún santo ni nada, porque los santos no se pueden aparecer aquí. Los santos ya están allá, disfrutando de la eternidad con Jesús. O sea, ellos no van a regresar. Ellos no van a regresar a decir, ayudarte. No te pueden ayudar. El único que te puede ayudar es Jesús, el Espíritu Santo y Dios mismo. Dios Padre. No hay nadie más. Nadie más te puede ayudar. Ninguna, nada, nada. Ni el Buda, ni el otro, ni ninguno. Así es que si verdaderamente quieres ser libre de todas tus adicciones y de todas tus cosas que traigas guardadas, inclusive adulterio y todas las cosas que puedan ir mal en tu vida, la única forma es que te acerques a Jesús. Y Jesús, verdaderamente, si crees en Él, si le sigues a Él, la palabra misma de Él te va a hacer libre. Si no crees en Él, si no lo sigues a Él y no lees la palabra o no la escudriñas para conocer la verdad, pues no vas a ser libre nunca. Tal vez Dios tenga misericordia de ti o de mí si no leo nada, si no veo nada al último antes de morir, pero a veces no la tiene. Dios tiene misericordia, pero a veces no. No, 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 no podemos arriesgarnos a que Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que hacer algo por nosotros. Tenemos que hacer algo por, por el destino final donde yo debo de llegar o donde yo quiero llegar. ¿Cuál es el destino final donde yo quiero llegar? Pues yo quiero llegar con Dios, estar ahí con Dios y disfrutar de la vida eterna. Si no la disfrutas o si no la quieres, bueno, ahí sí ya no sé nada. Pero yo creo que sí la vas a querer, porque no es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios. Estar con Dios es estar en alegría todo el tiempo, toda la eternidad. Y estar sin Dios es estar atormentado todo el tiempo, toda la eternidad. Atormentado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos das palabras, Señor, para nosotros, para tu pueblo. Porque toda esta palabra no nomás es para los que me oyen ni que me ven, sino para mí mismo y para todos los que ven este programa y los que no lo ven, que algún día esperemos que lo vean. Y que tú, Señor, nos des
la sabiduría, la inteligencia de saber lo que es mejor para nosotros y lo que no es. Y que queramos aborrecer el pecado. Muchas veces amamos el pecado y por eso no salimos de donde estamos. Pero necesitamos aborrecer a ese pecado, Señor, para que podamos salir y podamos pedir auxilio a Jesús, el Espíritu Santo, para salir de ese pecado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por seguirnos y seguir viendo los videos que les estén ayudando para ser mejores en esta vida, antes de que podamos partir de esta vida irnos a una mejor vida que la que está aquí. Imagínense que nosotros vivimos, bueno, ya no puedo decir mucho del río Santa Catarina porque antes estaba cochinísimo cuando nosotros estábamos chavos, estaba todo contaminado. Bueno, imagínate ese río contaminado, muy contaminado, que nosotros vivimos allí y Dios hace cuenta que vive en Cancún. Hay mucha diferencia. Yo prefiero estar allá en Cancún, allá con Dios, que aquí en el río Santa Catarina como estaba cuando nosotros estábamos chavos. Gracias por vernos y nos vemos hasta la próxima.